Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, ¿cómo anda usted? Bueno, hoy el tema, ni el censo se salvó. Mire, los argentinos nos vivimos destruyendo. Vemos mal todo lo que hacemos nosotros, aunque sean pequeñas cosas, o no tan pequeñas, y no decimos nada de las graves cosas que hacen en el resto del mundo, y incluyendo el perjuicio que puede ocasionar ese mal a la República Argentina. Pero sobre todo, aquellos que están en la oposición permanente al gobierno nacional, sobre todo a Cristina, etcétera, etcétera, etcétera. Esta confabulación entre los grandes medios periodísticos y la oposición que han hecho una causa común y se han juntado todos. El gran medio periodístico por excelencia, el diario Clarín y el multimedios que maneja, el diario de la Nación por otro lado, la gente del campo por otro lado y los políticos de la oposición por otro lado, incluyendo los de derecha, los de izquierda, etcétera, etcétera. Absolutamente todos en una vorágine de destrucción total para la República Argentina, perjudicando a nuestro país en serio y no a la presidenta Cristina Fernández, que en definitiva la perjudican a ella, la perjudican a Néstor, perjudican a Néstor Kirchner, perjudican al ministro de Economía y nos perjudicamos todos en definitiva y ellos son los menos perjudicados en sí. Es decir, el análisis. Miren, Galvarino Sergio a Pablasa Guerra. Se lo tendría que haber dado el gobierno argentino a Chile para que lo enjuicien o para que le realicen el juicio en Chile. Es mi opinión. Creo que el gobierno argentino se equivocó y se compró un conflicto nuevo sin ningún tipo de necesidad. Pero más allá de eso, porque además Chile tiene una democracia vigente y puede hacer el seguimiento jurídico de esta persona en su territorio. Ahora bien, me preocupa que haya tanto problema con este Pablasa y no haya habido ningún tipo de problema, ni siquiera nuestros políticos y tampoco los medios más importantes le hayan pedido al gobierno de Chile, a los gobiernos constitucionales de Chile, que hagan una reivindicación y un pedido de disculpas cuando Pinochet le entregó territorio chileno a los ingleses para que tengan una base de operaciones cuando Inglaterra estaba en guerra con la República Argentina. ¿Cuánta diferencia entre un hecho y otro? Un hecho extremadamente grave, pornográficamente grave, contra un hecho que tiene connotaciones de conflicto en cuanto a las relaciones, pero no pasa más que de eso. ¿Cuánta diferencia? Todavía Chile no ha pedido institucionalmente disculpas a la República Argentina. Dejemos la época del dictador asesino Pinochet, que era la época en que le dio las tierras, pero después vinieron gobiernos constitucionales. Piratas forever, dijo la presidenta en Twitter. No me gusta que la presidenta hable en Twitter de ninguna manera. Me parece que la investidura presidencial debe tener otra magnitud, pero bueno, el Twitter ahora ha pasado a ser un lugar de expresión aún de los funcionarios, donde hablan como personas y no como funcionarios o en la representatividad que tienen institucionalmente. Pero la presidenta, a través del Twitter, ha dicho todo lo que hacían los ingleses con el teatro de operaciones en las Islas Malvinas y al final dijo piratas forever, refiriéndose a Inglaterra. La hecatombe en la República Argentina, la irresponsabilidad, el maltrato, tratamos de piratas a los ingleses, la presidenta le dijo pirata a Inglaterra. Pero una cosa espeluznante, la repercusión periodística que ha tenido en los medios y en la oposición. Ahora bien, no he escuchado a nadie, ni de la oposición, ni de los grandes medios, Nación, Clarín, Perfil, etcétera, etcétera, ni algunos medios de televisión o radio que hablen de la gravedad de que Inglaterra tenga sus tropas alineadas en las Malvinas, un sector que está en conflicto reconocido, conflicto ante las Naciones Unidas y donde las Naciones Unidas está trabajando para encontrarle una situación al tema de la soberanía en las Malvinas. Ni aún así, con la gravedad de ese hecho, he encontrado una sola palabra, pero es tormentoso el aluvión de críticas que hay sobre la frase piratas forever. Fondo Monetario Internacional nos va a castigar si no le dejamos meterse en la economía argentina. No nos va a castigar nada. Esto es mentira, esto lo inventan los diarios, esto lo dice la oposición, porque la oposición no sabe trabajar con el Fondo Monetario Internacional, no supo, nos fundieron el país realmente y este gobierno se manejó muy bien con el Fondo Monetario Internacional, supo manejarlo y lo manejó durante toda la época de Kirchner y de Cristina como se le antojó. Esta es la realidad, dicha brutamente por este periodista, pero la realidad es esa. Por lo tanto,
la oposición y los medios que dicen que va a ser castigada Argentina si no se le permite revisar las cuentas, puede suceder tres cosas. La primera, que no acierten, como no acertaron en ninguna de todas las cosas que han venido vaticinando. La segunda, que si aciertan, será la primera en una catarata de andanadas, de amenazas y de cosas que nos iban a suceder y al final no sucedieron. Podrá llegar a ser la primera. Y la tercera es que si llega a estar por pasar algo y el Fondo Monetario tiene posibilidades de tomar alguna medida contra Argentina, este gobierno va a saber manejarse y prever cuáles son las medidas a tomar para que no llegue a esa situación. Punto y aparte. Ahora digo, después de estas cosas, ni el censo se salvó. Y digo que ni el censo se salvó porque en gran medida el censo poblacional, como el que la Argentina va a vivir el próximo 27 de octubre, reviste para el destino de un país una importancia similar a la de un acto electoral. Constituye una política de Estado, indudablemente. Estoy leyendo, porque quiero darle la connotación justa a esto. Por esa razón, atentar contra un censo es atentar contra un recurso fundamental de cara al futuro. Viene agitándose con fuerza una campaña de boicot contra el censo 2010. Las estrategias cuestionan la idoneidad del gobierno nacional y apela una vez más al discurso del miedo, sin privarse absolutamente de nada, y tampoco se privan de acudir a la justicia cautelar. También fueron a la justicia cautelar por el tema del censo, fue rechazada en primera instancia y ahora acudieron a una segunda instancia. Los primeros escarceos se vieron en las páginas, como puede ser, del diario Clarín y del diario La Nación. El censo no va a realizarse en el clima de confianza que requiere, dicen los diarios. Pero el miércoles 6 de octubre, el columnista Mario Mactas de TN ya calificó el día del censo y dice que el miércoles 6 de octubre, el columnista Mario Mactas acuñó la figura de el censo del miedo. Mentira, nadie tiene miedo de nada, salvo que lo están metiendo estos tipos, lo están metiendo el miedo. Creo que es un título apropiado, dijo Mactas y agregó, comprendo, justifico y analizo que el miedo puede formar perfectamente parte de este censo también y entiendo a la gente que no abra la puerta al censista. El mismo día, La Nación lleva a su portada un artículo titulado El temor y la sospecha amenazan el censo. La gente desconfía de encuestadores falsos. Para el diario, cuyo artículo fue republicado o replicado por TN, cada vez son más las personas que dejan trascender que ese día no le abrirán la puerta al censista porque desconfían del manejo oficial, del relevamiento o también por miedo a que les pueda pasar algo y ser víctimas de un robo ante la ola de inseguridad. Un disparate, pero una cosa que no tienen vergüenza. ¿Le abrirá la puerta al censista? Es la pregunta que se realizaba a través del diario. Según el periódico, arrojó un resultado negativo. El 59,13 dijo que no le abrirá la puerta al censista y el resto dijo que sí le abrirá. Esto sobre un total de 11.000 votantes. En la calle la percepción es similar, indudablemente. En Internet también propuse una sección que invitaba a los lectores a dejar experiencias y opiniones a partir de una consigna inquietante que pusieron en Internet. ¿Te preocupa dejar entrar al censista a tu casa? Digo, esta campaña sumada a los mails que están llegando y que están pidiendo que el censo salga mal, cuando el censo nos viene bien a todos, a Kirchner, a Cristina, a Wiener, a Macri, a la República Argentina, ¿a quién le hacen mal? Tanto nos podemos destruir, tan poca cosa. Realmente estamos capacitados como para expresar opiniones de esta magnitud cuando sabemos que quien se perjudica en definitiva es el país, es el futuro, si no sabemos en realidad nuestra radiografía, dónde estamos parados y qué políticas habrá que tomar. Tanta ineptitud hay en la oposición y en los medios periodísticos. Por favor, punto y un poco de sensatez. Ni el censo se salvó. Hasta la próxima.